Pasión Radial de Sábado. Martín, nosotros vamos a estar hablando hoy sobre las adicciones. Exactamente. ¿Qué son las adicciones? Exactamente. Bueno, primero agradecerte, María Noel, y a todo tu programa por llamarme. La verdad que para mí es un placer poder estar en esta mañana. No sé cómo estará el clima allá, pero acá está lloviendo torrencialmente. Y la verdad que está bueno estar frente a la radio y escuchar un tema tan interesante que implica a toda la sociedad, que es el tema de las adicciones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la verdad que un abrazo a toda la sociedad de Durazno. Espero que estén ahí escuchando, porque esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Y gracias por la verdad, gracias por darme el espacio. Bueno, el tema de las adicciones, María Noel, radica en que, bueno, es una enfermedad primaria y crónica, ¿no? Que básicamente es una enfermedad cerebral. A ver, igual que todos los trastornos neurológicos, psiquiátricos, que están reconocidos hoy por hoy, como el Alzheimer, la esquizofrenia, la OMS la equipara como si fuera una enfermedad crónica, ¿viste? Como la diabetes, como la hipertensión arterial, el asma, el cáncer, etc. Esto es muy importante saberlo, María Noel, porque mucha gente se confunde, te dice, no, porque no es una enfermedad. Sí, es una enfermedad que se despierta a través de síntomas, a través de diferentes interpretaciones de la persona, ¿ah? Que eso lo hace disfuncional, o sea, lo interpreta de una manera, digamos, negativa, ¿no? Por ejemplo, te paso a decir, puede ser hechos que han pasado durante la niñez o la adolescencia, o mismo también de la mediana adultez, y eso lo interfiere en la persona y lo interpreta de una manera distinta, por ejemplo, a la normalidad, y eso empieza a caer en las emociones. Esas emociones, si no las puede controlar, no las puede, digamos, evacuar de otras maneras, muchas personas que hacen, empiezan a tomar, empiezan a drogarse. ¿Me explico? Sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Bien. La adicción es una enfermedad primaria y crónica, ¿no? Que empieza a nivel cerebral, en la motivación, en la memoria, en los circuitos relacionados, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el núcleo de accumbens, más específicamente en la corteza del cerebro, en la anterior basal y en la amígdala. Si lo basamos básicamente a nivel cerebral. Después, obviamente, que eso pasa a todo lo que tenga que ver con el pensamiento, ¿no? Porque primero siempre radica en el cerebro y después pasa al pensamiento. Después también tenemos los factores ambientales que interactúan con la biología misma de la persona. Por ejemplo, la persona está sometida a un estrés continuo, a una tensión, por ejemplo, viste que hay mucha gente que está deprimida hoy, sí, ¿no? Sí, hay muchísima gente. Es verdad. Somos el tercer país del mundo en suicidios. Lamentablemente sí. Imagínate. Y además, es importante, ustedes me escuchan bien ahí, ¿no? Sí, claro, muy bien. ¿Vos no escuchás? Esperar. Sí, bárbaro. No, yo por las dudas. Y esto es muy importante también, definirlo, que dentro de las personas los factores ambientales, por ejemplo, ¿no? El tema de estar, por ejemplo, relacionados con problemas, con estrés continuo, con aquellas personas que son depresivas también, tienen mucho más tendencia justamente al consumo. ¿Por qué? Porque se ven involucradas en situaciones, ¿no? Que hacen que la persona, lamentablemente, si no tiene una buena contención, digamos, psicológica, emocional, pasen a ese terreno, ¿viste? Uh-huh. Me siento mal, tengo una vida deprimida, me está yendo mal en el trabajo. El tema del COVID, que ustedes no sé si sabían, pero hoy por hoy en el Uruguay se están suicidando 100. Martín. Hola, se cortó la conversación, a ver. Quizás tiene un problema con el internet, puede ser. Hola, se había cortado. Recién ahora sí. Sí.
Está. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos digamos, estímulos ambientales hacen que la persona, si no logra una buena contención familiar, psicológica y demás, hacen que puedan caer en el tema de la adicción, que después se transforma en enfermedad. Uh-huh. Así que eso sí, ¿se puede evitar no caer en la adicción para llegar a ser una enfermedad? Se puede evitar, totalmente. Siempre y cuando tenga la persona una buena contención familiar o de amigos, ¿bien? Y además con una buena ayuda psicológica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de lo que nos pasa, ¿no? Porque la mayoría de la gente, como cuando vos preguntás, che, ¿cómo andás? ¿Qué te dice? Bien. Si no tenés una buena afinidad con la persona, hasta amigos, les da vergüenza comentar cosas que quizás, más allá de la amistad, sean muy privadas de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos pasa a todos. Tú no vas a contarle la mayoría de los problemas que tú tenés individual a todo el mundo, ¿sí o no? Más allá de los amigos. No, claro que no. Es la persona que tenés más confianza. Exactamente, pero ni tanto, porque a veces, aunque tengas confianza, también tendemos el temor o el miedo de decir, che, te enjuician, vos sos esto, vos sos lo otro. Entonces, ¿qué pasa? La persona, ¿cómo se va sintiendo? Cada vez más en un abismo, ¿no? De cosas, de decir, bueno, ¿en quién confío, no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema del prejuicio, del juicio moral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona va quedando sola, y ahí automáticamente, ¿qué pasa? Como te decía, no se puede, no hay una prevención. Entonces, es ahí cuando se mete. Que se puede prevenir, como te decía, con la apertura a nivel emocional y verbalizar las cosas que le pasan a la persona, ¿tá? Eso por un lado. 2, tener una buena contención psicológica, ¿tá? Porque no hay que tenerle miedo al psicólogo, esto es importante recalcarlo. No ir al psicólogo no significa estar loco, esto es importante, porque hay que cambiar de la sociedad ese estigma, ¿no? De que ir al psicólogo es sinónimo de locura. No, al contrario, es sinónimo de apertura, es sinónimo de poner los patitos en fila, como se dicen, y es sinónimo también de enfrentar aquellas cosas que nos cuestan enfrentar de una manera distinta. ¿Se entiende? Claro que sí, es también una forma de ir sanando esas situaciones que se nos hace muy difícil de enfrentar, y ustedes son una gran ayuda. Exactamente. Hoy por hoy cambió muchísimo el rol del psicólogo dentro de la sociedad uruguaya. Antes se lo veía como, vas al psicólogo. Preferían ir al psiquiatra que antes al psicólogo, ¿verdad? Creo que tampoco. Mucha gente te dice, porque mucha gente... ¿Cómo? Creo que tampoco prefieren como ir a un psiquiatra porque, bueno, ya el ir tanto a un psicólogo como un psiquiatra es justamente lo que tú decías de están locos, están mal, entonces, bueno, tienden a tener un rechazo, me parece a mí, y no quieren concurrir a ninguno de los dos. Sí, claro. Me parece. Sí, bueno, sí. Acá en la sociedad, más en Montevideo. En el interior es mucho más tradicionalista, ¿no? Viste que en el interior la gente no va, no sé, por lo que yo sé, más o menos, humildemente, no, un psicólogo, no, es bravo el psicólogo, ¿no? O sea, como que ahora se está cambiando, pero como te decía, ¿no? O sea, es todo, a medida que uno va, digamos, experimentando y que realmente vea que el psicólogo es una gran ayuda, ¿no? Es ahí cuando se empiezan a ver las mejorías de muchos casos. Después, el tema de la educación, María Noel. Esto es importante. Yo, por ejemplo, déjame decirte, yo hago, y eso está bueno, algún maestro, algún director de escuela o de colegio o liceo, yo hago talleres gratis de prevención en drogas, en los colegios y liceos. Porque específicamente, cuando hablamos de adicciones, hay un montón de adicciones, ¿verdad? Hay adicción a las drogas, hay adicción al alcohol. Exacto. Y también creo que hoy en día está creciendo la adicción a los juegos virtuales. Es lo que estoy notando
muchas veces y más en niños y adolescentes. Tú Totalmente de acuerdo. específicamente te abocas más a lo que tiene que ver con adicción a las drogas, ¿verdad? Claro, exactamente. Yo te cuento, mira, yo abarco todas las adicciones en realidad. Bien. Pero obviamente me especialicé más en drogas. ¿Por qué? Porque, bueno, después vamos a hablar del faro. Pero básicamente yo atiendo todas las adicciones. Desde sexual, ludopatía, hasta todo tipo todo, que abarca hasta la anorexia y la bulimia, también, que es una adicción. ¿Sí? ¿Es una adicción? Sí, el trastorno alimenticio, sí, claro, Sí, pero es una no adicción. sabía, mirá vos. Sí. Conocía como Entonces, bueno, es una enfermedad, sí. El trastorno alimenticio es una enfermedad, pero no sabía que es como una adicción. ¿Nos podemos curar de sí, esas claro, adicciones? totalmente. Mira, yo te cuento, mira. Siempre para nosotros hay diferentes modelos dentro de lo que es la política que se abarca frente a esto, ¿no? De cómo se enfrenta la situación. Por ejemplo, el modelo Minnesota, que es el que nosotros utilizamos para el consumo y el cognitivo conductual, nosotros nos basamos en lo que dice la OMS, que la adicción, ya sea cual sea, es una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿viste como la persona que dice que tiene diabetes o hipertenso? Sí. Toda la vida va a ser hipertenso, ¿me explico? Ujú. ¿Por qué? Porque se despertó el bichito, y ahí ese bichito va a quedar. El tema es cómo si nosotros seguimos comiendo comidas con sal, ¿no? Si somos hipertensos, ¿qué hacemos? Nos vamos a enfermar, ¿sí o no? Sí, claro. Nos vamos justamente, el síntoma, ¿no? Nos va a hacer dolor de cabeza, nos puede venir un ACV, nos puede venir un ataque cardíaco. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos una enfermedad, que es la enfermedad, la adicción al consumo, ya sea cual fuera, ¿ah? Y lo que hace es, si no nos cuidamos, automáticamente, ¿qué pasa? Viene con consecuencias negativas hacia nuestro organismo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vos me dirás, ¿se puede curar? No es que se pueda curar, se puede prevenir el consumo. ¿Para qué? Como te decía, se puede tener la adicción como una enfermedad, pero sin consumir se puede llegar a tener una vida normal. ¿Se entiende? Claro que sí. Así que una vez que a nosotros nos toca tener un trastorno alimenticio, una adicción a empezar a consumir drogas, consumir alcohol, consumir lo que sea, sin mantener el equilibrio, como dicen, si mantenemos un equilibrio, está todo bien, pero cuando ya no mantenemos el Exacto. equilibrio y Se rompe. consumimos mucho más de eso, es cuando nos enfermamos. Tú dices que nunca nos vamos a curar de eso, que va a ser siempre esa enfermedad que va a estar en nosotros. Exactamente. Sí, claro, no curar no sería la palabra, sino es mantenerla a raya, mantenerla bien, la enfermedad. Estable. Es crónica, estable, no consumir. Yo te cuento, María Noel, y esto es importante saberlo, y para que toda la ciudadanía entienda, la sociedad duraznense y las personas que estén escuchando, yo hace 18 años que no consumo, María Noel. Yo consumí de los 14 hasta los 23 años. Bien. Cocaína. Para que tengas una idea. Pero no siempre consumiste cocaína, ¿verdad? Comenzaste con algo más pequeño y después fuiste consumiendo otras cosas. Comencé consumí marihuana. Bien. ¿Ah? Y la puerta de entrada, para mi concepto, y después cocaína. A los 15 años estaba tomando mi primer gramo de cocaína. A los 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Vos me decís, lamentablemente, María Noel, y yo quedando en las escuelas, haciendo la prevención, yendo a liceos, esto se retrajo. Hoy por hoy un consumo empieza a los 12 años, 11, ya sea hombres o mujeres. Claro, desde muy pequeño. ¿Y más? Sí, es increíble cómo lamentablemente se empezó a ir para atrás la historia del tema del consumo. Y más por las políticas de Estado que hoy tenemos. Que esto es un tema también especial, que otro día podemos tocarlo. Pero la verdad, María Noel, que hay muchos temas, muchos problemas, tenemos un retraso del consumo y tenemos mayores consecuencias
en corto y mediano plazo de las que estaban antes. Porque no es lo mismo consumir la cocaína de hoy, ¿no? Ni que hablar el tema de la pasta base, porque yo cuando tenía 14 años, 15 años, no existía eso, ¿no? Que es un flagelo, todo es un flagelo, pero la pasta base está matando literalmente a los todo el que lo consume, chicos. Claro. A todo lo que lo consumen. Lamentablemente, en la sociedad de Durazno, lamentablemente hay mucho consumo. Ustedes sabían eso, ¿no? No, nos estamos enterando por vos, porque justamente tú trabajas aquí en El Faro, que es un centro de rehabilitación, una ¿o cómo comunidad. sería? ¿Una comunidad? Es una comunidad de centro de rehabilitación. Sí, exactamente. Se trabaja de las 18 en adelante. Es una clínica que la abrimos hace 2 años, no sé si puedo nombrarlo, sí. Quizás lo conozcas, a Joaquín Anzolavere, no sé. Sí, lo conocemos aquí en Durazno. Ahí va. Yo abrí con él la comunidad hace 2 años, bueno, y trabajamos constantemente y en pro de la recuperación del adicto que quiera, digamos, salir del consumo, y es mixta, de hombres y mujeres. Bien, muy bien. Es importante poder dar todos estos datos. ¿Y cómo llegan al Faro, entonces? Aquel que necesita una ayuda, ¿cómo se puede acercar? Sí. Bien. Primero, nosotros a través de, digamos, siempre nos llegan referidos, ¿no? De Durazno, de Tacuarembó, de Florida, mucha gente del interior. Como estamos, primero es una ubicación estratégica. Nosotros decidimos, en vez de ponerla en Montevideo, decidimos ponerla en Durazno porque es estratégico en el centro del país. Entonces es importante saberlo. ¿Por qué? Porque porque ¿qué pasa? Lamentablemente hay mucho concepto de que, bueno, que el interior existe, el interior nos da vida, y el interior es lo más importante que nosotros tenemos en el país. Además, para nosotros, ¿no? De lo que dicen ustedes, me parece que está bueno descentralizar un poco, porque siempre todo va en Montevideo y en varios departamentos siempre se necesita como recurrir y tener el apoyo y ver hacia dónde dirigirnos para poder buscar ayuda. Porque si no centralizan todo Montevideo y es todo un costo. Bueno, tú eres un psicólogo que pasaste por esa situación, que mejor esa experiencia, que sabes cómo contarlo, qué decir, y contar tu experiencia de vida y ayudar a otros de esa manera poder salir, animar a que, bueno, lamentablemente a veces caen en esas adicciones, pero como tú decías, mantener una estabilidad y se puede, porque en el caso tuyo tú decías que consumías en la adolescencia hasta los 23, ¿es así? Exactamente, sí, justamente. Después de ahí, contanos, ¿cómo fue tu vida? ¿Cuándo hiciste el clic de decir, bueno, quiero salir de esto? Bueno, mira, yo te cuento, primero yo entré al consumo a nivel emocional, ¿no? Yo no tenía todo a nivel económico, pero todo, no me faltaba absolutamente nada, pero era un chico infeliz. Te sentías vacío. Te lo cuento totalmente, te lo cuento sin vergüenza y sin ninguna, digamos, al contrario, para mí es todo un tema, ¿no? De decir, bueno, nosotros acá, yo en este caso tenía un grupo de amigos, en el cual eran, y siguen siendo, pero pensamos que era el lugar indicado de consumo, de decir, bueno, nosotros podemos acá estar en nuestro grupo, consumir, hacer lo que nosotros queramos, ¿viste? ¿Por qué? Porque, como te decía, teníamos todo, pero al final no teníamos nada. También es muy típico de la adolescencia eso, es algo que sucede, de querer probar cosas, de esto no me va a hacer mal, de yo puedo con esto. Exactamente. Aparte, es importante saberlo, que cuando uno entra al consumo, empieza a experimentar diferentes cosas. Y cuando, claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, decimos, bueno, estamos acá todos drogándonos, nos sentimos bárbaros, podemos hablar con más mujeres,
podemos salir, podemos estar más despiertos, en fin, un montón de supuestos, digamos, plus, pero cuando eso automáticamente se va como agua entre los dedos. ¿Por qué? Porque cuando vos consumís, estás unos minutos bien, depende del consumo y obviamente de lo que tú te lleve, digamos, tu adicción, pero al principio todo ja, pero después te vas apagando, te vas muriendo por dentro y después te vas transformando en un monstruo, porque es así, en un monstruo. La persona que consume a lo largo del tiempo, y depende también de lo que consuma, se va transformando en algo que no quiere nunca haber pasado, que es un monstruo, en una cucaracha, en alguien que realmente es alienado de la sociedad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y, Más allá de la sociedad, perdona, creo que también es tu forma de pensar cuando estás en ese momento, ¿no? En lo que vas viendo en tu deterioro, tanto en claro, tu salud física, porque también tu físico va cambiando. Totalmente, Dejás de hacer un montón de cosas. Aparte cognitivamente. Claro, y mentalmente también. Cognitivamente vas... Entonces, claro, cognitivamente vas quedando totalmente ahí. Claro, en la lona total. Vas sintiendo ese rechazo En la lona total. vos mismo, me parece, hacia vos y hacia la sociedad. ¿Sí? Porque también te empieza a rechazar. Claro, porque al principio sos como el payasito, ¿viste? Al principio sos el halcón, ¿viste? Como que todo lo podés, ¿no? Depende del consumo, pero, ¿viste? Aquel que es, por ejemplo, es un joven tímido, es un joven que le cuesta hablar con mujeres, ¿no? Que cuando sale al boliche, por ejemplo, acá se ve mucho eso, me imagino que en Durazno también, en toda la sociedad también en general, es, no puedo hablar con tal chiquitina. Bueno, me tomo 2 cervezas, me tomo un vino y salgo a hablar con la piba. ¿Me explico? Después, yo qué sé, tengo que ir a trabajar mañana. Ay, pero tengo que ir a bolichear. Bueno, me tomo 1 gramo de cocaína y salgo a bolichear y salgo a trabajar y tal. Lo que estamos haciendo es un falso control. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces entramos en un juego macabro y perverso, le diría yo, que hace que después terminemos en cómo terminamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en compras compulsivas, sin dinero, o sea, acordate, y esto es importante, María Noel, y para toda tu audiencia, que el consumo de drogas es sinónimo de muerte, de pérdida emocional, pérdida de amigos, pérdida de plata, pérdida de trabajo, pérdida de la vida misma, María Noel. Acuérdense. Sí. O sea que es mucha falta de amor propio, de baja autoestima, ¿no? Porque cuando no te querés, empezás a maltratarte, me parece a mí. Sí, pero también es como la realidad, María Noel, interpretamos en ese momento. Por ejemplo, yo te cuento, yo cuando entré al consumo, mi madre trabajaba 12 horas, era jefa de X lugar a nivel ontológico, como te decía, no me faltaba nada económicamente, uh-huh. Pero me faltaba el amor, un abrazo. Siempre me pongo a mí de ejemplo para no herir susceptibilidades de nadie. No, está eso perfecto. Vamos a aclararlo, ¿no? Y creo que es lo mejor porque vos pasaste por esa situación, así que, bueno, escuchar tu ejemplo de vida ya es muy importante para otros. Bueno, muchas gracias. No, y está bueno, ¿viste? ¿Por qué? Porque siempre, a ver, nosotros convengamos que tenemos que el salir del consumo siempre es esperanzadora. Siempre la idea de la recuperación experimenta una esperanza que siempre, como te decía, por eso le pusimos el faro, porque siempre hay una luz en el fondo del camino. Uh-huh. La tenemos que buscar, pero siempre hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno experimenta por diferentes cosas, interpreta la realidad distinto y ahí automáticamente caemos en lo que no queremos. ¿Viste? Nos va llevando y bueno, terminamos siendo barcos en el medio de la tormenta sin retorno, a veces. Uh-huh. Con respecto a lo que tú decías, bueno, hasta cierta edad tú consumiste. Vuelvo a preguntarte, ¿cuándo fue que hiciste ese clic de decir, bueno, no puedo seguir con esto? Bueno, yo por ejemplo, primero tengo 2 amigos que se suicidaron por la droga. Uh-huh. ¿Ah? Cuando yo tenía 18 años, 18, de los 18 a los 20, 2 amigos muy grandes se suicidaron por el consumo. Segundo, empecé cognitivamente a funcionar mal.
no podía dormir por varios días, no me podía concentrar, el consumo de marihuana tenía síndrome amotivacional, como que me aburría todo, ¿viste? Que todo me embolaba, que para qué iba a estudiar, para qué iba a trabajar, empecé a cortar con amigos, empecé a encerrarme en mí mismo. Después tuve un episodio jugando, porque yo jugué muchos años a rugby, y tuve un episodio que me desmayé jugando en una cancha. O sea, todo por consumo, ¿no? Sí, sí. Y ahí cuando dije, basta, acá tengo que cambiar mi vida, ¿viste? ¿Por qué? Porque si yo sigo así voy a terminar preso, porque hay 3 caminos en el consumo: cárcel, hospital y muerte. Y ahí cuando dije, basta. ¿Y a quién te acercaste? Y no fue... ¿Pediste ayuda o alguien vino a decirte, bueno, no puedes continuar así tu vida, tenés que buscar ayuda? ¿Fue No, decisión propia sí. o fue alguien que vino, algún familiar, algún amigo? No, nada, familiar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de que hoy por hoy pasa, imagínate en la época del 98, en la época del 2003, que ahí cuando yo mismo me di cuenta que tenía que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ya no podía más, ya no daba más. El caballo ya estaba cansado. Entonces, como te decía anteriormente, ¿no? Todos esos síntomas hacen que la persona tenga 2 caminos: o la recuperación, o a la muerte, o a la cárcel, o al suicidio. O sea, el suicidio que es sinónimo de muerte, pero no natural, ¿no? Claro. Esos son los caminos. Entonces ahí me di cuenta y ahí empecé a buscar ayuda en Narcóticos Anónimos, que nosotros implementamos en el Faro. Nosotros en el Faro implementamos 3 modelos. El modelo Minnesota, que es uno de los más efectivos en el mundo para curar, para prevenir y tratar la adicción. 2, lo cognitivo-conductual, que es la rama que yo hago a nivel psicológico, porque yo soy el director y obviamente estoy haciendo de psicólogo dentro de la comunidad, que es todo el modelo cognitivo-conductual, que es totalmente distinto del psicoanalítico. Y Narcóticos Anónimos. Se trabaja todos los pasos ahí también. Bien. Bueno, y luego de eso entonces buscaste ayuda y sí, fue todo exactamente. se dio rápido, ¿cómo es? ¿Lleva un tiempo? Bueno, esto es un proceso, ¿no? Al principio es muy difícil digamos, de darse cuenta que uno tiene un problema y que ese problema lo va a matar. Pero, ¿qué pasa? Al principio fue difícil, porque dejar el consumo no fue nada fácil. Al contrario, ¿viste? Cuando uno deja el consumo, sufre porque dejas al mejor amante, a la mejor a la que te daba todo, supuestamente, todo mal, ¿no? Eso es una falsa creencia, ¿no? A la que estaba mal, recurrías a ella. Estaba feliz, recurrías a ella. Es como si fueras un bastón, ¿viste? Te lo saca porque elegís sacarlo. Y ahí tenés que sustituirlo por la otra cosa sana, claro, por la vida misma. Y yo creo que es más lindo enfrentarse a la vida misma que estar drogado todo el día. Qué bueno que lo podés reconocer después, ¿no? Porque en el momento, como tú dices, que estás metido en eso, no ves otra cosa. Y hoy en día es importante que puedas darte cuenta que la vida es mucho más fácil, en realidad, a ver, no fácil, porque en la vida no es fácil, pero que es mucho más linda sin eso, porque a veces ya tenemos bastante problemas y es como agregarle uno más que es muy difícil luego salir. De esto sí, es muy complicado. Entonces, es bueno poder darse cuenta de que la vida sin adicciones es mucho más linda. Exacto, pero aparte es mucho más linda y aparte es una vida en el cual uno también, acuérdense que el adicto es muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Esa inteligencia que nosotros la tenemos apagada y totalmente fuera, la podemos, digamos, reactivar para cosas buenas. Entonces, sí, claro. Tenemos un montón de cosas lindas para salir, ¿viste? Y estar bien, y estar contentos y enfrentar la vida tal cual es. Tal cual. Y así que todo te llevó un proceso, un tiempo como tú dices. Y
te llevaron muchos años luego de poder decir, bueno, hoy en día quiero ser psicólogo, porque comenzaste a estudiar a qué Sí. edad, ¿cómo fue todo eso? Bien, yo te cuento, mira. Yo, por ejemplo, a ver, yo soy psicólogo de vocación. Yo amo lo que hago, me encanta. Descubrí la vocación por varias cosas que me pasaron dentro de la vida. Yo iba a ser psiquiatra o psicólogo, y me gustó más psicólogo porque me parece que es mucho más, digamos, se trabaja mucho más a la persona de otro punto de vista mucho más completo que el psiquiatra, porque el psiquiatra, está todo bien con los psiquiatras, los amo, porque obviamente trabajamos en conjunto, pero tienen otras funciones, te podrás imaginar. Sí, sí, claro, Entonces, son dos funciones distintas. Ustedes se dedican más como a hacer terapia y bueno, y el psiquiatra, en base a lo que dicen ustedes, en cómo ve el paciente también, bueno, es el que receta una medicación que necesita para su estado o su claro, patología, claro, exacto, exacto. A ver, a mí me llevó digamos, no me llevó nada darme cuenta de que tenía un problema, y al principio fue difícil dejarla. El primer año es dificilísimo. Nosotros, se llama el periodo, se divide en dos. Es el periodo que se llama de rosa, periodo como, ¿no? De que todo es lindo, todo precioso, estás dejando el consumo, hablas mejor, estás durmiendo de vuelta, se llama nube rosa, ¿no? Estás en un proceso totalmente de recuperación, estás más gordito o más gordita, etcétera. Después, eso de los 3 a los 9, de los 3 de los 0 a los 3. Pero después de los 3 a los 9 meses es el periodo más difícil, que se llama nube negra, que es un periodo en el cual la persona empieza a darse cuenta de todas las macanas que hizo durante el consumo. Yo, por ejemplo, nunca robé, ¿no? Yo nunca robé, nunca dejé de trabajar ni de estudiar. Pero yo tengo pacientes que han dejado de trabajar, de estudiar, de robarle a la familia, le empezó a robar a la familia, empezó a robar autos, empezó a una carrera delictiva, empezó a engañarle a la mujer, a engañar al hombre, etcétera. Todo eso nos damos cuenta generalmente de los 3 a los 9 meses. Y es ahí cuando el periodo más difícil para no recaer. Porque después del año, automáticamente a nivel cerebral, empezamos justamente, el cerebro empieza a darse cuenta de que no tiene más consumo, que se habilitó, que se rehabilitó, que digamos que se adecuó frente a esa realidad, y ahí, bueno, deja el proceso que se dice de abstinencia, empieza a decaer, y lo que viene, que es peor, que es la abstinencia emocional, ¿no? Ese proceso en la abstinencia emocional es cuando la persona empieza a darse cuenta de enfrentar la vida tal cual es, y la verdad que a veces la vida tal cual es no es fácil. Entonces, tenemos que tener las herramientas suficientes para generar recursos para no volver al consumo como hacíamos antes. Claro que ¿Se sí. entiende? Se entiende clarísimo. ¿Hablo muy rápido? No, tranqui. Y después lo que te estaba preguntando, entonces, ¿cuándo decidiste empezar a estudiar esa profesión que tanto te gusta? ¿Cuántos años tenías en Bien. medio estabas en la De la rehabilitación? ¿Estabas, No, habías dejado Bien. ya y te habías recuperado? ¿A qué edad comenzaste a estudiar? Bien, yo, imagínate, para que tengas una idea, de los 11 años quiero ser psicólogo o psiquiatra. De los 11, porque fue justo un hecho que, varios en realidad, pero hubo un hecho que me marcó mucho en la vida, ¿no? Una persona mayor que estaba en muy malas condiciones, y yo le fui a hablar, le empecé a hablar, y esa señora, no me olvidó más, te lo cuento como una anécdota que me marcó, y me dijo: hoy tú, chico, me alegraste la vida, me cambiaste mi vida en el día de hoy. Eso fue para mí, fue un abrazo que me dio la señora, no me olvido nunca más. Y a partir de ahí dije, no, pará, yo tengo el poder, no el poder, pero digamos ¿por qué no puedo hacer esto en un futuro cuando sea más grande? Hablar con la gente y tratar de ayudar a la gente. Bueno, y ahí empecé a estudiar, empecé a ver qué carreras había, y obviamente busqué que la psicología es la correcta. Pero cuando empecé a estudiar, ya había dejado el consumo. Bien, ¿cuántos años tenías? Yo empecé a estudiar cuando tenía 22 años. No, 23 años, justo.
cuando empecé a transcurrir una nueva vida en mí. Bien, o sea que tú A los 23 años. hasta los 23 estuviste consumiendo, me habías dicho, y a los 23 Sí. cuando hiciste ese clic dijiste voy a estudiar psicología. Sí, Bien. exactamente. Y la verdad que bueno, voy a cumplir 42 años, soy psicólogo, obviamente tengo un máster en psicología cognitivo-conductual, con el posgrado, tengo un posgrado en adicciones, soy operador terapeuta en adicciones y en MDR, que es un abordaje terapéutico para curar el estrés postraumático, y entre otros cursos también. Qué bien. Porque todo se puede, lo Mariano, importante todo se puede. de todo esto es poder contarle a nuestra audiencia, a todos los que están escuchando, que han pasado por esta situación, como vos decís que se puede. O sea, después que comenzaste a tomar la rehabilitación, bueno, dijiste voy a estudiar y voy a estudiar esto que me va a hacer bien a mí, le va a hacer bien a los demás, y bueno, ahí arrancaste a prepararte, a estudiar. Eso está genial para demostrar que más allá de todos los cursos que hayas hecho y todo lo que se puede avanzar, ¿verdad? Que vas paso a paso. Totalmente. ¿Te costó poder estudiar todo esto o no? No, para nada. Mira, vos fíjate que en 5 años de carrera perdí un examen. Bien. Así que, y después hice mi posgrado. Porque mi pregunta era, como sabemos que a veces en la parte de las neuronas, bueno, afecta todo eso, por si había alguna consecuencia también, si te costaba un poco más o no. No, al contrario. No. Es como te digo, el adicto es muy inteligente. El tema es dónde poner la inteligencia. Viste que hay 7 inteligencias múltiples, ¿sabías, no? Sí, lo sé. Bueno, de Gardner, que es un autor que está buenísimo, que se llama Inteligencias Múltiples, se llama el libro. Sí. Y nosotros tenemos diferentes inteligencias. Bueno, la mía es justamente emocional y también es espacial y demás. Bueno, y como que tampoco no me resultó difícil, al contrario. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia las cosas de la vocación, desde adentro, ¿no? Me imagino vos, María Noel, te gusta la radio y te gusta la comunicación, porque sos muy comunicativa. Entonces, ¿a vos te resulta difícil? En realidad, sí, igual esto es como muy espontáneo, ¿no? Es algo que sale de adentro. Te puedo decir que sí, tengo otro estudio que es maestra, así que por eso conozco lo de las inteligencias múltles. Bueno. Entonces, pero todos tienen un tiempo de aprendizaje. Pero sos muy comunicativa, para ser maestra tenés que... Pero claro, pero vos... Sí, esto de la radio es una vocación y es algo muy, muy espontáneo, te puedo decir. Y bueno, soy así espontáneamente, pero claro, para esto creo que no necesito estudiar, sino que es algo en mí natural. Como los músicos tienen un buen oído y es algo de ellos natural, y la voz y demás, ¿no? Con respecto ¿Pero te resulta difícil? No. Pero, por ejemplo, sé que... Bueno, pero también sé que cada uno tiene su tiempo de aprendizaje. Esto lo estudiamos como en magisterio, como vos decís, las inteligencias. Si somos buenos para unas cosas sí, para otras no, y nos cuesta. Y a algunos les lleva un tiempo más, pero llegan a recibirse de lo que estudien. Y hay otros que no, tienen la facilidad, como en tu caso, que por lo que nos estás comentando, hiciste la carrera en poco tiempo y solo un examen perdiste. Bueno, por eso, desde mi profesión sabemos que todos tienen un tiempo de aprendizaje que no son los mismos. Algunos van un poco más lento, otros más rápidos, pero lo importante es llegar a la meta. Exacto. Pero bueno, a mí, como te decía, a mí no me resultó difícil, al contrario. Es más, yo siempre digo, me gustó más lo cognitivo-conductual, de la rama que me derivé, digamos, que mismo la psicología en sí. Porque después cuando uno empieza, digamos, la facultad de psicología es un gran mar con muy poca profundidad.
Uno se tiene que especializar siempre. Es cuando el médico general y después tenés la especialización. Sí, sí, claro. Siempre en todo, en lo mínimo que hagan, es lo que yo digo. Por ejemplo, tengo a mi padre panadero y mi madre peluquera y veía que ellos siempre estaban haciendo cursos porque siempre salen nuevos cursos, nuevos cortes, en el caso de la Claro. peluquería, nuevas tintas, nuevos métodos. En todo lo que uno se dedique a hacer, no es que yo me recibí de esto y acá se terminó todo y no aprendo más o hice este curso, lo aprendí y ya está. No, uno siempre sigue aprendiendo como creo que en la vida misma todos siempre vamos a seguir aprendiendo de todos. Totalmente, totalmente. Aparte, mira, yo por ejemplo siempre digo, ¿no? A mí mi abuela me decía, el saber no ocupa lugar. Y tiene razón, porque cuanto más sabés, más herramientas tenés para enfrentar la vida tal cual es, ¿o no? Exactamente. Sí, tal cual. Bueno, yo te venía diciendo más o menos el tema bueno, de si perjudicaba un poco, ¿no? Por ese tema de que sabemos que hay un deterioro en las neuronas, porque es lo que dice, como al comenzar a consumir, la droga te va Tan consumiendo esas temprano. neuronas que vos necesitas. Entonces, por eso te preguntaba, en tu caso no, pero quizás hay otros que sí, que Sí, les yo cuesta. tengo casos, mira, yo te voy a contar algo, María Noel, y esto es importante saberlo para la ciudadanía, para la sociedad. La gente se piensa que la marihuana no hace nada. Hay cero percepción, y perdóname que lo diga, cero percepción del consumo de marihuana, de las cosas negativas que trae. Cuando voy a los colegios me dicen, no, pero si es legal, por algo es legal. No, no, muchachos, no confundamos. No quiere decir que el alcohol es una droga legal, pero no quiere decir que no te haga mal. ¿O no? No, claro que no. ¿Estamos de acuerdo? Son Estamos de acuerdo, claro. sí, Entonces, son drogas igual. claro. Entonces, ¿qué pasa? La gente se confunde mucho. Hoy por hoy, lamentablemente, el 70% de la población joven que va de los 15 a los 20 años consume marihuana, ¿no? ¿Ustedes sabían eso? Sí, sí, Entonces, nos comentaste. Y bueno, en mi caso también trabajo con adolescentes y conozco un poco el ambiente, sí. claro, Pero, pero imagínate como, vos, ¿cómo vas a tener? Sí, decime. como vos decías, que hoy en día se empieza a temprana edad. Claro, y no tienen drama, Madre Noel, y te lo dicen. Ay, no, pero te lo dicen pibe de 15 años. Si yo consumo y estoy bárbaro, ando bárbaro. No, pará. ¿No vas a saber todas las consecuencias que vas a tener? Entonces, ¿qué pasa? La mejor herramienta para prevenirla, ¿qué es? La educación. Es fundamental la educación. En los colegios y liceos no hay nada, María Noel. Nada que te diga vos, porque hay sí prevención de violencia, de género, hay sí prevención, que ahora se está hablando mucho del tema sexual, que me parece excelente, pero de drogas, cuando yo hago los talleres, a veces me dicen, ay Martín, ¿no tenés algo de prevención de violencia de género? Digo, ¿pero no querés esto de las drogas? Y bueno, pero eso lo tratan los padres. No, porque hoy la sociedad es totalmente distinta a lo que había hace 40 años atrás. ¿Me explico? Sí, sí, claro, hay que estar muy abierto a todo, a poder escuchar todo Claro. lo que nos ayude. En el caso de tuyo, junto con Joaquín Anzolavere, tienen el faro acá. ¿Dónde es la dirección para Sí. todos aquellos que necesiten ir a hablar, buscar ayuda, contar el caso de algún familiar? Sí. Bueno, es Héctor Gutiérrez Ruiz, esquina Rebollo. Héctor Gutiérrez Ruiz, esquina Rebollo. Y lo importante de esto, si necesitan información, le puedo pasar mi teléfono. Y ¿Y lo ojo, podés María decir al Noel, aire o no? Sí, claro. Y ojo, María Noel, que yo atiendo a todo el país y porque yo tengo pacientes mismo en España también y en Chile, esto es importante, sobre adicciones, y atiendo a través de Zoom, atiendo a todo el país. Planes para dejar de fumar, tratamiento para el consumo, y obviamente cuando está el consumo muy arriba, la gente que se quiere internar en el FAR. Y el teléfono es el 098-528-463. 098-528-463. ¿Los horarios a que Bien, los pueden ir a horarios, consultar? por el tema de la...
Por ejemplo, el tema de la comunidad, obviamente, las 24 horas, y bueno, y los horarios también. Yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes, como te decía, en diferentes horarios y acordamos con el paciente el mejor horario para que él pueda o ella pueda concurrir y hacer la terapia. Bien. ¿Solo estás tú trabajando o hay un equipo más multidisciplinario de asistente social? ¿En el Faro? Sí. En el Faro tenemos a un psiquiatra que es psiquiatra de cabecera, ¿tá? Tenemos 4 operadores terapéuticos idóneos y todos adictos en recuperación de hace muchísimos años, ¿tá? Y tenemos un enfermero. Bien. Vos sabés que tenemos una pregunta de un oyente que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el hábito y una adicción? Bien, primero, el hábito, primero que nosotros, la adicción es un hábito también, pero negativamente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, cuando es adictivo, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Mucha gente te dice, ay, pero es consumidor social. ¿Escuchaste eso alguna vez? Sí. ¿Tá? ¿Qué pasa? El consumidor social, ¿no? Se le dice a aquella persona que puede estar 3, 4 meses sin tomar alcohol, por ejemplo. Sin consumir un cigarrillo de marihuana por 5 o 6 meses que no le pasa absolutamente nada. ¿O no? Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de hábito y cuando hablamos de adicción, cuando la enfermedad se instaura en las personas, es cuando viste aquella persona que te dice, tiene el hábito de tomar todos los días un vasito de vino. ¿O no? Sí. Sí, sí. Bueno, eso ya es adicción. ¿Sí? Claro. ¿Por qué vos, dónde viste, y te lo digo así, ¿no? O sea, pregunto a la sociedad, ¿dónde viste que necesitas un vaso de vino para tomar todos los días? Claro, eso depende de lo que consume ¡Claro! cada uno. Pero sí, y también, ¿sabés qué? Hablando de esto, he escuchado Sí. como, bueno, yo fumo, no sé, una vez a la semana o un sábado, o que tampoco te dicen todos los días, pero sí en la semana fuman, o el fin de semana. También es como una vez a la semana, no es que digan un mes recorrido. ¿Eso también se trata como una adicción? Bueno, justamente, mirá, si yo agarro y te saco a esa persona, si yo agarro y le saco esa sustancia por 2 meses y se vuelve loca, se vuelve en abstinencia, ¿no? Que quiere consumir sí o sí, el deseo intenso, irrefrenable de consumir, porque le sacamos eso, ya es un adicto. ¿Y si no? Ya es un adicto. Y bueno, y si la persona es un consumidor social, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende ahí la diferencia? Claro. Si yo hay gente que te dice, sí, Martín, yo me fumo un cigarro de marihuana, le pego 2 secas y después lo dejo hasta el fin de semana. Bueno, loco, si la llevas así, está bien. Yo te diría que nunca consumiera, pero si la llevas así, está. El tema es que si yo te lo saco y te volvés loco, ya está. Sos un adicto. Ya la enfermedad se instauró. ¿Se entiende? Claro. O sea, entonces y hay que ver, el tema del hábito va sinónimo al proceso adictivo. Qué importante saber todo Para esto. mí. Qué importante. Así que volvemos a repetir, Martín, que tú estás aquí en el teléfono y la dirección para todos aquellos que tengan alguna duda o estén pasando por una situación con un familiar. Como te digo, pueden necesitar la ayuda psicológica, que lo hago a través del Zoom, al 098-528-463, o también, si necesitan internación, para mujeres y hombres, en el Faro, que queda en Héctor Gutiérrez Ruiz, esquina Rebollo, y es el mismo teléfono, 098-528-463. ¿Esto es gratis o tiene un costo? Bien, te cuento, nosotros para las personas de Durazno tenemos un porcentaje de descuento importante. ¿Por qué? Porque bueno, pues tenemos también un tema, ¿viste? También de afinidad con el tema de Durazno y con la gente de Durazno. Y bueno, sí, tiene un costo. El costo es de 35.000 pesos mensuales. La estadía. Bien, pero por ejemplo, alguien va a plantearte una situación la primera vez.
Porque ustedes lo que tienen es un centro de internación. No es como algo Claro. que te pueden atender y ver, bueno, cómo vas, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, alguien va a, a una primer consulta. ¿Esa consulta es gratis o no? Totalmente gratuita. Ah, bien. Totalmente gratuita. Sí, Bien, totalmente gratuita. Han ido muchos también, ¿eh? Han ido muchos y hay gente que te gustó y bueno, se interna el otro día. bien. La internación entonces es mismo aquí en Durazno. Exactamente, ahí, en el mismo lugar que yo te dije. Bien. Queda a unos kilómetros de la ciudad. Sí, Rebollo conocemos, es un hermoso lugar. Sí, ahí va. Sí, sí, sí. Aparte tenemos actividades, no solamente a nivel emocional, que es lo fundamental, que es todo de reuniones, por ejemplo, como te decía, reuniones también del solo por hoy, reuniones, digamos, que se trabaja la parte emocional, que es fundamental, sino también toda la laborterapia, ¿no? Chanchos, hay manejo de chanchos, estar ahí con ellos, digamos, trabajarlo, cuidado de gallinas, hay patos, hay una huerta hermosa, orgánica, o sea, no, es un lugar en el cual la gente va, digamos, a transitar, la persona que se interna, ya sea mujer o hombre, en un lugar que realmente se atiende en muchísimos aspectos, no solamente la parte emocional, sino Qué también bien. la parte de laborterapia. Qué bien. Bueno, Martín, tenemos que culminar por aquí porque Bueno, ya se nos para ha mí es llevado un el tiempo. Tenemos muchísimo placer. más para hablar, quizás podemos volver a tener otra entrevista y poder detallar un poco más Bueno, del Faro. Así que bueno, de nuestra bien. parte, gracias por esta charla, por esta información, por todo lo que Bárbaro. contaste y bueno, te deseamos un buen fin de semana. Para mí ha sido un enorme gusto poder charlar con ustedes y con todos los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, y a las órdenes como siempre, y felicitaciones a ti y a la compañera que tenés al lado. A que me imagino Lorelei que y estará ahí. también A a Lorelei. Martín, que es nuestro operador. Ah, el Martín. Sí, es que el Martín, encargado ya de lo conozco, de Martín. la musicalización. Ya lo conozco, Martín. Sí, nos contó la otra vez que a veces se cruzan en su otro trabajo Ahí va. también. Sí, Exactamente. es un capo. Y Así la que verdad bueno, que sí. muchísimas gracias y estamos en contacto. No, por favor, gracias a ti. Buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau. Pasión Radial de Sábado.